Muy buenos días para todos los inscritos al programa de curso de planificación familiar. Vamos a comenzar en esta semana con nuestro siguiente módulo, que es sobre comunicación en salud sexual y reproductiva. Vamos a revisar primero que todo el proceso de comunicación, que es una conceptualización que viene desde hace muchísimos años, en donde vamos a verificar, como hemos aprendido, que existe un emisor, existe un receptor, existe un mensaje, un canal de ese mensaje y una respuesta que se genera desde el receptor. Así esquemáticamente, como lo podemos ver, suena muy fácil, pero ya la cosa es más complicada cuando nos ponemos a profundizar y analizar cuál es el mensaje que emite el emisor, qué canal está utilizando, qué contenido tiene el mensaje, en qué términos, es de agresividad, es de concertación, qué busca, qué pretende, cuál es la respuesta que genera en el receptor, es la que esperamos, el mensaje se envió y se entendió tal cual eran nuestros objetivos. Entonces comenzamos a analizar una serie de componentes en este proceso de comunicación. Comenzamos entonces por definir comunicación interpersonal. Comunicación interpersonal nos referimos al intercambio efectivo de forma verbal y no verbal de informaciones, conocimientos, sentimientos y emociones entre las personas. Es un proceso de 2 vías que debe estar presente en todo y cualquier proceso educativo. Entonces, en esta definición queremos resaltar la palabra efectivo, es decir, un mensaje efectivo que haya llegado al receptor en la manera que pretendíamos y alcanzando los objetivos que nos habíamos trazado. Y es un proceso de 2 vías. Para que sea interpersonal, mínimo debe haber otra persona interlocutando para que se dé el intercambio de ideas. La comunicación no es algo que nazcamos pues aprendido con todas las habilidades, es un proceso que desde el nacimiento, el solo simple hecho del lenguaje, de aprender a hablar, es un proceso. Más aún las habilidades hay que irlas desarrollando. Entonces aquí listamos una cantidad de habilidades para aprender y para hacer que nuestra comunicación sea cada vez más adecuada y alcanzar realmente los objetivos que nos hemos trazado cuando damos un mensaje, una comunicación o una información que pretende buscar cambios de conducta. Tenemos entonces escuchar con atención, el tono de voz, parafrasear, la escucha activa, elogios e incentivos, manejo de conflictos, asertividad, manejo del imaginario y saber hacer preguntas. Revisemos entonces cada una de estas habilidades. Escuchar con atención. Esto comprende el interés que mostramos en la conversación o en el mensaje de nuestro interlocutor. La sola postura de la mirada, de la cara, del cuerpo, todo muestra interés o desinterés. Tolerancia hace parte de la escucha con atención. Yo debo tener posiciones de aceptación al otro, aunque eso no signifique que esté de acuerdo, pero sí debo respetar, aceptar sus ideas, no necesariamente compartirlas. Mantener un contacto visual, pero el solo contacto visual también puede tener un lenguaje no verbal. Entonces ese contacto visual en la habilidad de comunicación se refiere a una mirada tranquila pero atenta, que la otra persona perciba que le estoy escuchando, porque puedo tener miradas de desinterés o miradas agresivas enviando mensajes descalificativos. Entonces el contacto visual también hay que desarrollarlo. No interrumpir. A veces asumimos que con la sola primera frase que escuchamos ya hemos captado toda la idea y entonces nos preparamos para preparar nuestra respuesta. Nuestra mente se dispone a construir nuestra respuesta, no terminamos de escuchar el mensaje y tendemos a interrumpir la comunicación. Velocidad de habla y escucha
significa que nuestro cerebro es mucho más rápido que nuestra voz, entonces asumimos que ya sabemos toda la idea de nuestro interlocutor y comenzamos a dar nuestra opinión. Resulta que el mensaje era totalmente distinto. Captar la idea central no es aprenderse todo el discurso de memoria del interlocutor, pero sí captar su mensaje principal para poder retomarlo y mostrar que sí entendimos el mensaje y que sí estábamos atentos a la conversación. La emotividad es algo más difícil de manejar. Es cuando encontramos un interlocutor con el que no estamos totalmente de acuerdo en sus posiciones, conceptos y asumimos de pronto respuestas muy primarias que pueden generar inclusive roces, agresividad y que no van a aportar nada en el proceso de aprendizaje. Otra habilidad de la comunicación es el tono de voz, que puede mostrar falta de interés o mucho interés. También el tono de voz puede transmitir pasividad, puede transmitir desinterés, puede transmitir agresividad. Entonces es también una habilidad que debemos ir desarrollando, que suene un tono de voz tranquilo pero atento, conciliador. Hay que modificar los hábitos y las actitudes que tenemos con nuestro tono de voz, el uso de las sátiras o de las ironías, la descalificación, el gesto en la cara. Incorporar más bien elementos positivos que sabemos que nos pueden ayudar, un tono de voz suave, tranquilo, conciliador, pueden dar mucho mejores resultados en la comunicación y en la transmisión del aprendizaje que queremos llevar. Parafrasear en la comunicación significa repetir con nuestras propias palabras lo que hemos escuchado de nuestro interlocutor. Con nuestras propias palabras significa lo que hemos entendido, retomar parte de su mensaje para dar a entender que sí estoy atento, que estoy interesado y que estoy entendiendo el mensaje recibido. La escucha activa, comunicar al otro que aceptas y comprende tanto sus ideas como sus sentimientos, es decir, las aceptas, las entiendes, las comprendes, aunque de pronto tu posición sea otra, difiera de la del interlocutor. Elogios e incentivos es una habilidad de la comunicación que a veces hemos dejado de lado y no le damos la importancia que realmente tiene. Entonces consiste en identificar características positivas en nuestro interlocutor, animar, dar confianza, mantener una relación cordial. Esto es muy importante no solamente en el ámbito de nuestra consulta, de las actividades grupales, sino en nuestro entorno laboral, familiar, social. Entonces siempre resaltar las cosas positivas de los demás va a ayudar a que la comunicación sea mucho más adecuada. El manejo de conflicto es una situación que se nos va a presentar y se nos puede presentar en cualquier ámbito de nuestro quehacer diario. El conflicto consiste en la presencia de antagonismo y rivalidad entre personas interdependientes, producto de un sistema de creencias opuestas que dificultan la consecución de algún fin. Es decir, vamos a encontrar personas que piensan totalmente distinto a nosotros, que tienen conceptualizaciones distintas, posiciones distintas, y se puede generar un conflicto si no lo sé manejar. ¿Qué se recomienda entonces para el manejo del conflicto? Tener respuestas constructivas, orientar a resolver el conflicto y aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje. Evitar esas respuestas primarias, esas respuestas que generan más agresividad, más roce y que no van a aportar nada para el aprendizaje. Respuestas positivas se dan cuando asumimos la responsabilidad de afrontar el conflicto, cuando lo aclaramos considerando nuestra perspectiva y la de la otra parte. Esto es muy importante. Es decir, comprender que el otro tiene una posición diferente, pero que el otro también se debe dar la oportunidad
oportunidad de conocer nuestra posición. Lo resolvemos a través de conversaciones productivas que salgan construcción real del aprendizaje y tener claro que hay diversidad de conceptos, de culturas sociales, históricas, que nos van a llevar siempre a tener algunos conflictos en reuniones, pero lo importante es aprender a manejarlo. De eso se trata la habilidad de la comunicación en el conflicto. Otra habilidad es la asertividad. Significa expresar puntos de vista sobre asuntos, ideas, ideales, conceptos en forma directa, con honestidad y respeto a usted y a las otras personas. Es decir, decir nuestra posición, nuestras ideas de una manera que no sea ofensiva, que no descalifique al otro, siempre manteniendo el respeto mutuo. Los imaginarios son otras situaciones que debemos aprender y adquirir la habilidad de manejarlos. Imaginario significa construcción cultural que se va institucionalizando, es decir, se hace una creencia y en el tiempo se repite y se repite en generación hasta que simplemente lo asumimos como que es una norma. Por ejemplo, con relación a la equidad de género, la mujer es la que cocina, la mujer es la que cría a los hijos, la mujer es la que atiende al marido en la casa. Entonces se ha repetido de generación en generación hasta que se convierte como una institucionalización, hasta que aparecen otros imaginarios que de pronto van con el conocimiento y la investigación desapareciendo este imaginario y abordando otras posiciones. Por ejemplo, lo que ha conseguido el grupo de mujeres y de grupos en equidad de género, que ya se visibiliza más y se está trabajando esta parte, pero aún en la actualidad encontramos este imaginario sobre la mujer. Puede conllevar peligros si difiere de políticas necesarias o evidencias confiables. Es decir, si un imaginario es totalmente inadecuado en el autocuidado, hay que saber abordarlo respetando la creencia del otro, pero demostrando con argumentos serios y con una conversación asertiva cuál es la mejor posición y qué es lo más conveniente para el autocuidado en ese momento. Entre las habilidades de la comunicación está saber hacer preguntas. Los tipos de preguntas entonces que tenemos están las preguntas cerradas. Son aquellas que generan respuestas breves y precisas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hacen sus papás? Son preguntas cortas que no conllevan mucho análisis ni profundidad. Tenemos las preguntas abiertas, que son aquellas más extensas, demandan reflexión y permiten también explicaciones de sentimientos y o preocupaciones. Ejemplo, ¿qué es lo que usted piensa sobre el condón? ¿Cuál es el motivo de su consulta? ¿Por qué no quiere ponerse el dispositivo? Entonces esto implica dar más explicación sobre el concepto o la idea que quiero desarrollar. Otro tipo de preguntas es profundidad. Son preguntas realizadas a partir de la respuesta a una pregunta, pidiendo mayor información. ¿Me podrías explicar por qué tienes miedo de hacerte la prueba? ¿Cuándo tuvo usted la relación desprotegida? Entonces surge de una primera información. Y cuando queremos profundizar, entonces elaboramos preguntas alrededor de esa información. Y tenemos las preguntas tendenciosas o inducidas. Son aquellas en que la pregunta ya incluye una posible respuesta, induciendo a la persona a dar esta respuesta. ¿Usted entendió? Que es muy frecuente que utilicemos esta clase de preguntas de pronto por la premura del tiempo. ¿Usted está casada? Entonces eso es un sí o un no. No nos va a aportar mucho de pronto indagar sobre la situación de salud que tengamos enfrente. No se recomienda mucho. En relación a las preguntas, entonces las recomendaciones que se encuentran es iniciar siempre con preguntas cerradas, es decir, esas preguntas cortas que no necesitan mucha explicación o reflexión, como el nombre, la ocupación, la edad, el sitio de trabajo. Continúe con preguntas abiertas, aquellas que demandan más explicación.
a qué vino, qué motivo tiene para la consulta, cuál es su situación, y de profundidad según sea necesario, según se vaya desarrollando, ya sea la actividad grupal o la consulta individual. Jamás utilice preguntas tendenciosas porque la mayoría de las veces miramos en nuestros usuarios, en nuestros pacientes en el servicio de planificación familiar o en cualquier servicio, que nos van a decir sí entiendo, todo lo comprendí, y después miramos que su comportamiento, su conducta están indicando que le quedaron muchas dudas de toda la enseñanza o las orientaciones que recibieron en una consulta o en una actividad grupal. Vamos a mirar aquí cómo se da la distorsión del mensaje. Entonces tenemos este mensaje dirigido de un capitán a un teniente y dice: teniente, mañana va a ocurrir un eclipse de sol. Le ordeno que el batallón esté en formación en el campo de ejercicios usando uniforme de gala, donde daré las explicaciones sobre este fenómeno raro que no ocurre todos los días. Si llueve, no se podrá observar nada y en este caso el batallón se quedará adentro del cuartel. Del teniente al sargento. Sargento, por orden del capitán, mañana tendremos un eclipse de sol en uniforme de gala. Todo el batallón deberá estar en formación en el campo de ejercicios, donde el capitán dará las explicaciones necesarias, lo que no ocurre todos los días. Si llueve, el fenómeno ocurrirá adentro del cuartel. Miren cómo vamos, mire cómo va llevándose ese mensaje. Del sargento al cabo. Cabo, nuestro capitán hará mañana un eclipse de sol en el campo de ejercicios. Si llueve, lo que no ocurre todos los días, no se podrá ver nada. El uniforme de gala, el capitán dará las explicaciones necesarias adentro del cuartel. Del cabo a los soldados. Soldados, mañana para recibir el eclipse que dará las explicaciones necesarias sobre el capitán, el fenómeno deberá ser en uniforme de ejercicios. Esto si no llueve adentro del cuartel, lo que no ocurre todos los días. Entonces, miren cómo va terminando este mensaje, cómo es el mensaje final, y eso pasa en la vida real. Así sean 2 intermediarios, 3, va cambiando el mensaje y se va distorsionando. Hay un grupo brasilero que trabaja la parte de comunicación en salud sexual y reproductiva, que está trabajando en toda Latinoamérica y que propone un modelo de atención de calidad para nuestros usuarios y para tener una comunicación más adecuada. Y consiste en estos 5 pasos. El primer paso, establecer una relación cordial y de confianza con los y las usuarios. El paso 2, identificar las necesidades de nuestros usuarios, usuarias. El paso 3, responder a las necesidades de los usuarios. El paso 4, verificar la comprensión de los usuarios. Y el paso 5, mantener una relación cordial con los usuarios. Revisemos algo de cada paso. Primer paso, establecer relación cordial con los usuarios. Esto implica saludar, presentarse, llamar por el nombre. La mayoría de las veces contamos con una agenda, ya sea física o virtual, en donde nos dice el nombre del usuario que vamos a atender, crear un clima de confianza, que lo logramos creando un ambiente agradable, garantizando privacidad, realizar comentarios generales que rompan el hielo de esa primera consulta, hablar de la confidencialidad con la que se va a manejar la información. El paso 2 es identificar las necesidades de los usuarios mediante comunicación verbal, no verbal, preguntas adecuadas, tono de voz agradable, elogios e incentivos. En la no verbal, escuchar con atención. Recuerden el contacto visual, la postura inclinada, la cara, el toque de apoyo si se está parado o sentado el proveedor, la expresión del rostro. Actualmente, de pronto, por contar con una historia clínica electrónica, no podemos poner en práctica estas habilidades y estas recomendaciones, pero hay que hacer lo posible y explicar con anterioridad al usuario que necesitamos escribir en la historia, que nos permita un momento, pero escribir y tener un momento de contacto visual y de postura hacia el usuario, mostrando interés en el problema que lo lleva a la consulta.
En el paso 3, responder a las necesidades de los usuarios. Es muy importante, el usuario está consultando por algo y espera una solución a esa situación que en el momento tiene. Entonces debemos informar de una manera correcta, clara y objetiva. Utilizar un lenguaje adecuado, sencillo, no técnico, dependiendo también del interlocutor, aunque a veces podemos asumir que el interlocutor va a entender nuestros términos y finalmente puede pasar que no. Usar un apoyo visual en nuestras consulta individual, en nuestros grupos, ya sea visual, ya sea rotafolio, ya sea escrito, utilizar un apoyo que ayude. Se ha demostrado que el aprendizaje entra más fácilmente cuando está acompañado de imágenes. El cuarto paso es verificar la comprensión de los usuarios. A veces por el tiempo asignado para la consulta no es fácil llegar hasta este paso, y es hacer preguntas concretas que nos den la certeza de que nuestro interlocutor entendió perfectamente las orientaciones dadas. Escuchar con atención las inquietudes que en ese espacio de preguntas pueda tener nuestro interlocutor y que nos puede llevar a la conclusión que le quedó claro o que nada de lo que dijimos le quedó claro. Repetir las recomendaciones para reafirmar la orientación dada al usuario y la que debe seguir. El quinto paso es mantener una relación cordial con los usuarios y usuarios, ponerse a disposición de los usuarios, darle confianza, planificar y estimular el seguimiento. Entonces aquí debemos tener cuidado porque a veces ponerse a disposición del usuario puede interferir en el quehacer de la enfermera, que es muy agitado, muy apretada la agenda en el día, pero sí puede obtener de pronto un apoyo de tiempos disponibles que le puedo decir al usuario: de tal a tal hora se puede contactar, ya sea con la enfermera o ya sea con un auxiliar de enfermería, que en el momento le pueda prestar apoyo en el seguimiento y la gestión del programa. Dar confianza para que esa persona en algún momento pueda volver a solicitar alguna orientación o aclaración de la situación que se le esté presentando. Estimular ese seguimiento. Pueden ocurrir dos cosas: o le va muy mal con un método anticonceptivo elegido y se los retira por fuera y queda desprotegida, o le va muy bien y nunca vuelve, o recibió un primer contacto con la institución inadecuado y ya ahí se creó la barrera y se pierde la adherencia. Finalmente, este grupo brasilero también nos propone 6 elementos fundamentales que se deben tener en cuenta en la calidad para la atención en anticoncepción. Y de hecho es así. Tenemos entonces la elección libre del método, en donde con información seria, como hemos repetido en varias ocasiones, objetiva, soportados en la evidencia, no en situaciones anecdóticas, demos las herramientas necesarias para que el hombre y la mujer escojan el método a utilizar. Información para los usuarios, que se vayan con una información escrita, con algo que les apoye ante las dudas. Competencia técnica de los proveedores, muy importante, es decir, no solamente es tener un ambiente cordial y de calidad, como hemos hablado, o humanizado, con calidez, si de pronto voy a tener unas conductas totalmente inadecuadas que no van a llegar a tener beneficios para nuestros usuarios. Debo permanecer actualizándome dentro del programa que esté manejando, tener las competencias suficientes para ayudar a elegir el método. Las relaciones interpersonales con los proveedores deben ser cordiales, deben ser respetuosas, deben ser siempre disponibles para que la otra persona tenga la confianza de solicitar aclaraciones cada vez que lo necesite. Debe haber continuidad y seguimiento del método. Eso es algo que se debe concertar con la parte administrativa de las IPS, CPS, para que podamos tener espacios de continuidad, de seguimiento al servicio de planificación familiar. Recordemos que muchas de las morbilidades maternas extremas y muertes maternas, en los análisis se ha encontrado que si el abordaje hubiera sido desde el programa de planificación, más arriba de su estado de gestación, de pronto los desenlaces hubieran sido diferentes.
Entonces hay que retomar y visibilizar el programa de planificación familiar y la importancia del seguimiento a esas inasistentes, a esa población no consultadora que es la que nunca llega a nuestra institución. Ofertar otras atenciones. Importante aquí porque la atención es integral. Si yo veo la necesidad que hay que remitir a otro programa, a odontología, que ya hay necesidad de hacerse la citología, que no ha asistido al programa del joven, debo aprovechar esta oportunidad, pero vuelvo y recalco, siempre enfocándonos en que el usuario salga con el problema que lo llevó a su consulta solucionado, que ya tenga su método, que ya lo haya elegido, y si no lo ha elegido, al menos que tuvo la consejería y que no lo eligió porque en el momento no le interesaba, no porque nos desviamos en otras de pronto orientaciones, sino que quedamos muy corticos en nuestra asesoría de planificación familiar. La reflexión final entonces de la presentación es una autoevaluación, cómo me estoy comunicando, qué habilidades tengo yo al comunicarme con mis usuarios y usuarias, sean adolescentes o no adolescentes, reflexionar cuál es mi lenguaje verbal, no verbal, cuáles son ese interés, esas habilidades en mi escucha, en mi tono de voz, desarrollar toda esta parte, practicarla, revisarla, para que nuestra comunicación hacia nuestra población objeto sea la más adecuada, la más asertiva, y que podamos de pronto lograr que los mensajes realmente estén llegando para lograr los objetivos que nos hayamos trazado. Muchas gracias. Nos seguimos leyendo en los foros en línea. Para este módulo vamos a tener un taller de lenguaje no verbal y vamos a mostrar un video para que reflexionemos sobre la comunicación entre adolescentes y adultos. Entonces nos seguimos visualizando en la plataforma. Gracias.